La clínica laboral, dentro de lo que es la evaluación psicodiagnóstica o psicotécnica en el campo laboral, muchas veces tenemos como fin u objetivo algo totalmente diferente, quizás no es lo más usual, a lo que es el objetivo de una evaluación psicotécnica usual. Esto es, normalmente administramos una serie de test, formamos una batería para determinar cuáles son las características psicológicas y aptitudinales de un determinado postulante a un puesto de trabajo, y entonces lo que haremos es conformar si esas características y esas aptitudes que detectamos son coincidentes o son positivas en relación al tipo de tarea que el puesto conlleva. Otras veces, como en el caso que compartimos, por eso lo hemos denominado como un caso clínico, un caso de estrés laboral, se trata de una evaluación psicotécnica en donde la empresa lo que solicita es que se evalúe el estado psicológico de esta persona, dado el incidente que se había presentado. Se trataba de una persona que normalmente hacía bastantes años que trabajaba en la empresa y en un determinado momento, ante una determinada situación, tiene un entredicho bastante elevado y con un tono bastante agresivo con sus compañeras y posteriormente con su jefa. ¿Cuál había sido la situación? La situación había sido que este jefe se había ido por una licencia por un par de días y le había dejado encomendado, más allá de que esta persona tenía un puesto administrativo básico, que se haga cargo, digamos, si había alguna emergencia, ya que se trataba de un laboratorio electromecánico, si había alguna emergencia con alguna máquina, que dispusiera todo lo posible, digamos, todo lo que fuera necesario para resolverla. Se presenta esa situación y cuando intenta resolverla, los compañeros, que también eran, digamos, de la misma jerarquía, digamos, que esta persona, se niegan a hacerlo porque dicen que reciben órdenes directas de su jefe. En esa situación, es cuando se empieza a armar un entredicho, ya que esta persona también empieza a recibir de otro jefe, de otro sector, que era el que necesitaba la reparación inmediata de la máquina, porque venía el fin de semana y la máquina no podía dejar de operar, que por favor resolviera. Ahora bien, entonces, ¿qué pasó? Bueno, al negarse, se armó toda una cuestión, se tuvo que llamar a ese jefe que había pedido esa licencia, ese jefe se enojó, porque había sido suspendida su licencia. Bueno, se armó toda una cuestión que terminó en una situación bastante tensa y agresiva. Cabe destacar que como antecedentes, luego obviamente cuando se suceden estos casos es importante también todo lo que podamos recabar en una muy buena y profunda entrevista con la persona. También con gente, digamos, del área de recursos humanos, si es que la empresa cuenta con ella, como para ver cuáles eran las características interpersonales y el clima laboral en ese sector. Obviamente esta persona que estaba de jefe era una persona era una persona muy capacitada, con muy buena experiencia, que hacía muchos años que estaba en esa empresa, pero de que siempre había tenido problemas en las relaciones interpersonales, por maltrato, por ambigüedad a veces en la forma de dar digamos, de plantear lo que se debe, la forma que se debe trabajar. Bien, lo que podemos ver en este momento es el test de la casa, ¿no? Ya entrando en tema que siempre tratamos de integrar lo teórico con lo que hace a la práctica del psicodiagnóstico. En este caso seleccionamos dos test de esta batería, el test de la casa, que es el que están viendo, que como ven está hecho de trazos impulsivos. Estos se llaman trazos disparados porque exceden el límite, pero exceden el límite también es importante tomar en cuenta el tiempo de ejecución. No es lo mismo un dibujo que se hace en un término normal, digamos, o con cierta lentitud y que tenga trazos disparados, que aparezcan trazos disparados cuando además se suma la velocidad. La velocidad es un buen indicador, cuando sobre todo también se juntan estos elementos gráficos que estamos mencionando, de ansiedad. La idea acá el objetivo era, esta persona está bajo un estado de estrés, lo importante también era considerar si había tenido otros antecedentes. En esta casa podrán ver, por ejemplo, la inhibición en lo que es el humo de la chimenea, la transparencia en la chimenea, la ventana superior, que da cuenta de ciertos componentes de necesidad de evasión, el picaporte a la izquierda,
que da una mayor selectividad en las relaciones interpersonales. Estos trazos disparados hablan de un componente impulsivo. Justamente lo que se planteaba era, esta persona era agresiva o la situación lo había desbordado. Esa fue la hipótesis que planteó obviamente el psicodiagnóstico. Están viendo ahora el test del árbol. Lo que podemos ver, por ejemplo, es una base más o menos ancha, una estrechez en el tronco, que también se puede asociar a estados de angustia, las torsiones y los estrangulamientos de algunas ramas, y algo muy significativo, la copa siempre vehiculiza no solamente el árbol, sabemos que evalúa aspectos más ligados al inconsciente, a la estructura pulsional, es más estructural, pero el follaje dentro del árbol es lo que está más ligado a los procesos del pensar, y esto también capta el proceso de pensar actual. Cuando nos encontramos con estas copas dinámicas de movimientos en nudos, en arcos, de formas discontinuas, es lo que se llama una copa en estado de ira o de tensión. Es como en los dibujitos, que cuando el personaje está enojado hace como el humito, digamos, como para dar cuenta de ese enojo. Bueno, esto en el test del árbol es bastante semejante. También vemos una corteza con trazos rectos y con ciertas quebraduras. Es un trazo tenso. Esto da cuenta de un estado de irritabilidad. El ensanchamiento del lado de la derecha, en la base del tronco, da cuenta de ciertos conflictos en este momento con las relaciones interpersonales. El suelo descendente a derecha da cuenta también de un estado de humor más pesimista, más negativo, en el sentido de desanimado, desmotivado o también depresivo. No aparecieron indicadores psicopatológicos en el resto de la batería, pero sí todo el tiempo este tema de la tensión, de la impulsividad. Incluso los brazos en el dibujo de la figura se hacen como alejados del cuerpo, las manos son anchas. Pero en el deshidratativo, por ejemplo, no aparecían catexias negativas de gran negatividad y estaban adecuadas las racionalizaciones. Si aunamos esto a la situación vital de la persona, que siempre hay que integrar en el diagnóstico, se trata de una persona que estaba realizando este trabajo hace más de 10 años en este laboratorio, pero que en realidad su preparación era en el área de recursos humanos. Estaba haciendo un trabajo técnico, más allá de que había adquirido experiencia y era muy bueno en ese trabajo, pero en realidad no se relacionaba con su deseo. Maslow diría la motivación de base. Las necesidades, digamos, motivacionales, estaban muy distantes a lo que se venía trabajando. Sumado a esto también una persona con bastantes necesidades interpersonales, con una buena comunicación, pero que obviamente también al estar en un clima laboral hostil, esto hacía que haya este tema, por eso podemos usar esta frase que uno dice a veces, la gota que rebalsa el agua, y esta situación, más allá de las relaciones interpersonales conflictivas que había previas, pero no solamente con esta persona, sino con todo el sector, da cuenta cuando uno tiene que hacer, digamos, esta devolución de este informe, que sí, que hay un estado de estrés, que lo recomendable sería que esta persona pudiera desempeñarse en otras, que era una persona con potencial, con un buen rendimiento laboral, pero que sería muy aconsejable, dado la situación que ya se había generado de hostilidad y de bastante estrés laboral, que por una cuestión también de salud para esta persona que ya estaba teniendo desde hace unos meses sintomatologías psicosomáticas como gastritis, alergias, dolores de cabeza, problemas para el dormir, fuera desplazado a una sección por ahí más acorde a su formación.